Clases en casa con el profesor Alan Quevedo. Vamos a escribir por aquí, que es el nombre, dijimos, ¿verdad? Primero. Y luego es el dibujo. Y luego es fórmula, sustitución, operación y resultado. Triángulo. Te voy a poner los tres triángulos: el equilátero, el isósceles y el escaleno. Vamos a ver los tres, porque los tres son diferentes. En la fórmula del perímetro del triángulo equilátero dijimos que es lado por 3, porque los tres lados son iguales, miden lo mismo. En el isósceles tenemos dos lados iguales y uno diferente, uno chiquito de 3 centímetros, aquí lo voy a poner, y este de 7 centímetros. Por otro lado también tenemos el escaleno. El triángulo escaleno, todos sus lados son diferentes. Este puede medir 4 centímetros, este 5 centímetros y este 8 centímetros. La fórmula del triángulo isósceles para encontrar el perímetro es lado mayor por 2 más lado menor. Y para el triángulo escaleno es lado más lado más lado. Cuando vimos las fórmulas todas, te dije que a veces te van a preguntar con qué fórmula resolví X problema. Y no siempre viene lado más lado más lado más lado. Puede venir cualquiera de estas. Entonces es muy importante que tú conozcas las tres formas de resolver un problema de perímetro del triángulo. Ya que tengo esto, ya que entendimos las tres fórmulas, ¿cuál es la diferencia? Este es el más difícil, el triángulo, para mí. Si te aprendes este, los demás están fáciles. Pero tú vas a tener un formulario, y ya te pedí que lo hicieras en hoja de máquina, que lo enmicaras, para que cuando presentemos tú lo puedas sacar libremente. Perímetro, vamos ahora a sustituir lado por 3. ¿Cuánto miden los lados de este triángulo? ¿Cuánto miden? 6 por 3, por ahí no sé. Y 6 por 3 son 18 centímetros. Así de sencillo, bien fácil. Deja un espacio porque falta el área. Mándame. Bueno, vamos con el triángulo isósceles. Hay que sustituir perímetro. Lado mayor. ¿Cuál es el lado mayor? El lado que más mide, el lado más grande. ¿Cuál es? De esta figura. 7 centímetros. 7 por 2, porque son dos lados iguales, más lado chiquito. ¿Cuánto mide el lado chiquito? 3 centímetros. Y operación. Digo, 7 por 2 más 3. Así es, el perímetro de un triángulo isósceles que tiene 7 centímetros de dos lados y 3 de otro lado es de 17 centímetros. Bien fácil. Y el triángulo escaleno es el más sencillo, que es lado más lado más lado. Ahí te pongo la misma letra, L minúscula, porque en este no me interesa si hay un lado más grande o si hay un lado más chico. No me interesa. Aquí voy a tener que es 8 centímetros más 5 centímetros más 4 centímetros, que sería 8 más 5 más 4. Entonces, empezamos a hacer la suma. 8 más 5, 13, más 4, 17 centímetros. Listo. Ahora sí quiero que me pongan atención, porque en el área le voy a agregar a esas fórmulas, a esa figura, una medida, pero fíjate cómo se llega a medir. Es desde la parte más alta hasta la parte más baja. Desde la parte más alta hasta la parte más baja. En el escaleno se mide de esta manera. ¿Sí? A eso se le llama la altura.
Le vamos a poner aquí que es de unos 4 centímetros. Aquí le vamos a poner que es de unos 5 centímetros. Y aquí le ponemos de unos 3 centímetros. La altura. ¿Ok? Me voy a la fórmula del área del triángulo. La fórmula es base por altura entre 2. Esa es la misma en todos. Y para que me entiendan de dónde viene la fórmula. Si yo agarro un rectángulo, ¿cuál es la fórmula del área de un rectángulo? Base por altura. Si se acuerdan, ayer lo vimos. Profe, ¿y el entre 2? ¿Por qué se divide entre 2? Bien simple. Observa esto, Eduardo. Mira, si divido este rectángulo a la mitad, ¿qué se obtiene? Al dividir entre 2, ¿pero 2 qué? 2 triángulos. Al yo dividir esta fórmula entre 2, estoy obteniendo la del triángulo. Porque si yo agarro este triángulo y mido esta altura y esta base y la multiplico base por altura, obtengo el área del rectángulo. No del triángulo, del rectángulo. ¿Sí? Porque haz de cuenta que si yo mido la base por la altura, estoy midiendo esto. Brandon. ¿Ok? Fíjate cómo es el dibujo. Estoy midiendo todo esto. ¿Y cómo le voy a hacer, profe, para entender? Entonces, ¿cómo le hago para obtener la del triángulo? Lo divides entre 2. Porque si yo agarro ese cuadrado, ese rectángulo, porque también puede ser un cuadrado, y lo divido a la mitad de manera diagonal, ¿qué obtuve? ¿2 qué? Ya entendimos de dónde viene la fórmula. Es un rectángulo dividido a la mitad. Ya que entendimos eso, proseguimos. Base por altura entre 2 del primer triángulo. ¿Cuánto mide la base? Si dijimos que todos los lados son iguales. ¿La base cuánto mide? 6 centímetros. Por altura, te dije que la altura está de rojo. ¿Cuánto mide? 4 centímetros. Entre 2. 6 por 4, 24. Entre 2. Y empezamos a hacer una división. El 2 cabe en el 2, una vez. 1 por 2, 2. Para 2, 0. Se bajan 4. El 2 cabe en el 4, 2 veces. 2 por 2, 4. Para 4, 0. Entonces, el área es de 12 centímetros cuadrados. En esta es lo mismo. La base, ¿cuánto mide? La base dijimos que es la que está en el piso. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? 3 centímetros. Pónganse a verlos ustedes. ¿Cuánto mide? La base es la que está en el piso. De estos, ¿cuál es la base? 4 centímetros porque es la que está en el piso. Y luego la altura. Base por altura. ¿Cuánto mide la altura? 5 centímetros. Entre 2. Vamos a de una vez de acá. 4 por la altura. ¿Cuánto mide la altura? 3 centímetros. Entre 2. Y digo, 3 por 5. 40. 15. Ah, caray, te fuiste muy arriba. 3 por 5. 15. 15. 15 entre 2. Y digo, ¿el 2 cabe en el 1? No contiene. ¿El 2 cabe en el 15? 7 veces. 7 por 2, 14, para 15, 1. Y aquí, criaturitas, ya tenemos que empezar a trabajar el punto decimal. Porque yo digo, se le agrega un punto, aquí, se le agrega un 0, se baja el 0. Y 2, ¿qué número multiplicado por 2 me da 10? 5 por 2, 10 para 10. El área de un triángulo isósceles que mide 3 de base y 5 de altura es de 7.5 centímetros cuadrados. Así que sí, cuando entramos en estos ya tenemos que saber la división por punto decimal. Eso era uno de los temas que quería ver hoy después de esto, pero lo vemos mañana. ¿Okay? La división con punto, la más sencilla. Esta, 4 por 3. 12. ¿Entre 2? ¿El 2 cabe en el 1? No. Se agarran los 2. ¿El 2 cabe en el 12? Sí. ¿Cuántas veces? No. 1. No. 0. 6. 6 por 2, 12. Para 12, 0.
El área es de 6 centímetros cuadrados. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Seguros? ¿Cómo se? Ya quedaron grabados.